Más allá de la cuestión cultural, donde al argentino le gusta ver el dinero verde físico, es algo que atrae mucho al extranjero también. Y yo creo que lo mejor está por llegar todavía, ¿sí? Soy Jorge Andrés Ranowitsky y esto es Helbic Talks, un espacio para conversar, debatir y poner en contexto las decisiones que hoy están moviendo el capital, a las personas y a las oportunidades en nuestra región. En Helbic Talks hablamos con quienes no solo interpretan la realidad, sino con quienes ayudan a anticiparla. Personas que entienden los ciclos, los riesgos y sobre todo el timing. Hoy nos acompaña Maximiliano Gott, especialista en inversión inmobiliaria, analista profundo del mercado argentino y una de las voces más claras cuando se trata de explicar el real estate sin eslogans ni promesas fáciles. Es autor, consultor y observador agudo de los ciclos económicos. Maximiliano lleva años estudiando cómo se mueve el capital, en especial el capital extranjero. Queremos entender qué hay detrás de los números, de los barrios, de la narrativa y qué se necesita saber realmente cuando alguien está buscando o evaluando invertir desde afuera. Maximiliano, bienvenido a Helbic Talks. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Maximiliano, vayamos directo al punto. Si hoy un extranjero te dice, quiero dolarizar mi parte del capital en real estate argentino, ¿cuál es la primera lectura que debería hacer antes de tomar cualquier decisión? Hay dos factores a tener en cuenta. Supongo que uno sería el tamaño de la propiedad y otro sería la ubicación de la propiedad. El que quiere tratar de ser conservador debería estar buscando algo en el orden del monoambiente o estudio, como le llaman, o los dos ambientes o one bedroom, eh, que bien podrían presentarse como opciones de alquiler fácil y de una capacidad para resale value mejor, ya que es más fácil vender algo más pequeño por lo general, porque el segmento es más grande para eso. Y después con respecto a las zonas, los barrios o las zonas que son las que sabemos funcionan bien son Recoleta, Barrio Norte. Palermo está subdividido en muchas secciones como son Palermo Viejo, Palermo Hollywood, Palermo Soho, eh, y también en cierta medida San Telmo y otros barrios que están como en auge, Villa Crespo, Chacarita, Colegiales. Desde afuera se escucha con frecuencia que Argentina está barata o incluso regalada en materia de real estate. ¿Es realmente así? ¿O hay razones estructurales detrás de esa percepción que conviene entender mejor? Está, si se quiere utilizar esa terminología de regalada, desde el punto de vista que los valores del real estate están en valores muy, muy atractivos para el extranjero, que si sos de Noruega tenés que estar pagando $500,000 un estudio, y acá con $500,000 comprás una casa, más allá de también comprar departamentos de lujo. Entonces, hay una tabla comparativa que te va a decir que comprar real estate en Argentina es muy barato cuando lo comparás con otras ciudades de renombre mundial. Argentina, yo creo, muchos creen, y es indudable que Buenos Aires, perdón, es una ciudad que se compara con las grandes urbes del mundo: Londres, París, Madrid, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, porque ofrece la misma gama de elementos de cultura, de restaurante, de arquitectura. Hay siempre algo para hacer. Argentina es un destino turístico cíclico y Argentina es la octava geografía del mundo con todo tipo de aristas de turismo.
playa, montaña, nieve, desierto. Eh, Tenemos también niveles más grandes de litio, depósitos de litio más grandes del mundo, agua potable. Entonces, hay mucho que atrae a Argentina. Y Buenos Aires, siendo la capital, tiene mucho que también atrae. Históricamente se le ha llamado París de América del Sur. Tiene muchas cosas que son comparables con ciudades europeas, mucho atractivo por ese sentido. En ese contexto, ¿existe hoy en Argentina herramientas como el leasing bancario aplicadas al mercado inmobiliario? Y para quienes nos miran desde afuera, cuando hablamos de leasing bancario, nos referimos a un esquema donde el banco adquiere el activo, el inversor lo utiliza y genera un flujo. Y recién al final del contrato ejerce la opción de compra. Dicho eso, ¿algo así existe hoy en el real estate en Argentina? El concepto legal existe ya que las partes son libres de contratar entre sí, en tanto esté dentro de la ley, lo cual no hay razón por la cual no lo esté. En la práctica, las partes no suelen ingresar en eso, suelen hacer cosas más taxativas, ya sea alquilamos la propiedad o te vendemos la propiedad, o en algún caso muy excepcional, sos inquilino mío, vos Jorge, sos inquilino mío hace 10 años, me querés comprar la propiedad, pasamos a que en vez de pagar un alquiler, me hagas un down payment de X y me hagas el resto de las cuotas de tanto. En vez de que sea un alquiler, es un pago a cuenta del valor de la propiedad. Eso es entre las partes. Para con los bancos es complicado. Para extranjeros directamente es imposible, porque no tienen un historial crediticio. Y para nosotros los argentinos poder acceder a préstamos bancarios para una compra o préstamos hipotecarios también es difícil. Pero este elemento del leasing te diría que no es una cosa que se ve típicamente. Y en la misma línea, ¿qué tan asequible o directamente inexistente es el crédito hipotecario para un comprador extranjero? No, imposible, imposible. Imposible porque un americano, un estadounidense, por darte un ejemplo, no existe financieramente ante el Estado argentino. No se sabe quién es esta persona, no se sabe si ha pagado en tiempo y forma sus cuentas, si tiene deudas, si es moroso, si tiene embargos. Entonces, mal puede un banco ofrecerle un préstamo. Con los cambios regulatorios recientes, particularmente en materia de libre competencia y alquileres, ¿hoy es viable que un propietario extranjero fije sus rentas en dólares? Más allá de lo legal, ¿qué está ocurriendo en la práctica? ¿Qué esquemas son los más utilizados y cuáles funcionan mejor? Mucha gente de la que compra la propiedad para tenerlo como un bien patrimonial que adquiere valor durante su vida o como propietario del bien, viene, lo usa, se va durante los meses de invierno del hemisferio norte para estar aquí y lo disfruta y en el resto del tiempo lo alquila por lo general tradicional, temporariamente, amoblándolo 2, 3, 4, 5 meses para después poder usarlo la persona misma por el disfrute de la cosa que tiene. Eso te diría que es un 40%, 35-40% de la clientela nuestra. Eh, la, la otra parte, el otro 65-60, lo alquila bajo la modalidad tradicional que le llamamos locación residencial, o sea, por 2 años, donde el inquilino paga la totalidad de los gastos, además del ingreso, por lo cual eso le representa al propietario un ingreso neto. No tiene que pensar en los HOAs, etcétera, etcétera, lo cual económicamente favorece. Y esa metodología de pago la negocian en dólares, ya sea mandándosela por transferencia bancaria o Wise o Zelle o lo que fuere, o bien tienen un manager aquí en Buenos Aires que les retiene el dinero
y si la persona viene una vez al año, le da el efectivo y es así como se hace de esos valores. Cuando hablamos de elección de barrios, ¿qué factores pesan más para el inversor extranjero hoy? La ubicación, la narrativa urbana, la rentabilidad, la liquidez futura. ¿Y cuál es el barrio que hoy concentra la mayor demanda internacional? Va a radicar mucho en la edad. El grupo etario tiene que ver. La población de clientes nuestros que están en el orden de los 40 años para abajo, les suele gustar mucho Palermo Hollywood, Palermo Soho, Las Canitas, toda la cuestión que tenga que ver con lugares donde hay un nightlife activo. Los de 40, 45 para arriba, le hace jubilados o semijubilados, les gusta un poco más lo retirado de Recoleta, la cosa más francesa o afrancesada de Recoleta, eh, pero Recoleta y Barrio Norte y un poco más al norte de los Palermos, más Las Canitas, son los barrios predilectos, porque a futuro saben que ganan en el valor de la propiedad y en el mientras tanto pueden tener un ROI determinado donde lo pueden alquilar. ¿Ves a Buenos Aires consolidándose como un destino de segunda vivienda para el extranjero? ¿O todavía es un mercado incipiente en ese sentido? Sí, 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 es habitual y el 90% de nuestros clientes, si bien nosotros operamos con inmobiliaria tradicional, atendiendo a los argentinos, este, como cualquier inmobiliaria tradicional de rigor, el 90% suele ser extranjero que le interesa comprar aquí. Entonces están observando mucho Buenos Aires por diversas razones, el estilo de vida, lo que sucede en sus países que no les está gustando, la dirección o lo que ven ahí, o el querer diversificar simplemente, o algo tan mundano como conocieron al amor de su vida en Argentina, conocieron a su esposa, a su esposo, cosas así. Es muy, muy variado. Antes de seguir, quiero invitarte a ser parte de la comunidad que estamos construyendo en Helbic Talks. Si esta conversación te está aportando claridad, si te ayuda a mirar el real estate argentino y la inversión en América Latina desde un lugar estratégico y menos impulsivo, te invito a seguirme en mis redes sociales y a compartir este episodio. Helbic Talks existe para abrir espacios de diálogo real, para atraer voces que explican e que incomodan cuando hace falta y que hacen tomar mejores decisiones en un contexto que muchas veces se presenta como confuso. Cuando compartes este contenido, ayudas a más personas, a inversores, profesionales y emprendedores a que accedan a información valiosa y puedan decidir con mayor conciencia. Gracias por estar del otro lado. Y ahora sí, continuemos. Desde tu experiencia, ¿de qué países proviene hoy la mayor parte del capital extranjero que está llegando al mercado inmobiliario argentino? Nosotros generalmente manejamos mucha clientela de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos. En lo que es Centroamérica, hemos tenido gente de México. Bueno, México es Norteamérica, ¿no? Pero Latinoamérica, digamos, México, Panamá, y después mucho de Europa Occidental, España, Francia, Alemania, Polonia. Bueno, ahora tenemos una misión en marzo que viene de gente de Croacia y otras partes de Europa más oriental a hacer un estudio de diversas inversiones, incluyendo real estate. Así que variado, variado. En menor cuantía, Asia, Eurasia, pero también. En el proceso de decisión, ¿qué pesa más para el inversor internacional? ¿El precio de entrada, la rentabilidad proyectada, la narrativa del lugar o la percepción de seguridad?
O sea, todas esas ciertamente, todos esos son factores, indudablemente que sí. Yo creo que la sensación de seguridad, sí, sí. Hay una seguridad jurídica en la compra de propiedad para el extranjero. No es que se la van a quitar a uno, ni se la van a quitar a uno por ser extranjero, lo cual es también una pregunta recurrente. Eh, por todos los problemas que Argentina puede tener, hay un elemento de seguridad jurídica. Cuando uno es propietario de un bien inmueble, es propietario y no hay tutía. Ok. Entonces, eso también atrae, pero yo creo que mayormente atrae el elemento sorpresa de el encantamiento que les da Argentina y Buenos Aires en particular. Hay un encantamiento de, me encanta Buenos Aires, me encanta la cultura, me encanta la comida, la arquitectura, los amigos que me hago, las milongas a las que voy a bailar, todo eso genera un atractivo muy importante. Desde afuera se habla mucho de zonas como el entorno del Obelisco, la Avenida Corriente, los teatros, el microcentro, calle Florida. ¿Cómo evalúas hoy esas áreas desde una lógica de inversión extranjera? Es una zona que no es la primer zona de interés para el extranjero, pero que es una zona que está en auge. Esa sería una zona que creo yo en el futuro próximo, esa zona que decís vos, San Nicolás, microcentro comúnmente, Montserrat, donde estamos ubicados nosotros, son zonas que de a poco van a estar aumentando y que si se rediseñan como zonas de vivienda, más que de trabajo, van a generar también mucho interés en el segmento extranjero. Sí, sí. ¿Estamos en Buenos Aires frente a una nueva ola de inversión extranjera o ya estamos viendo los primeros resultados de este nuevo ciclo político y económico? Ya existía, ya existía hace ya unos buenos años. Eh, Nosotros empezamos a ver bastante caudal de trabajo, aunque parezca mentira, durante la pandemia, lo cual ha sido interesante, pero durante la pandemia hemos visto buen caudal de trabajo, trabajando de la manera que se podía, pero con caudal al fin. Posterior a las elecciones presidenciales donde Javier Milei ganó, hemos visto un resurgimiento importantísimo a medida que los meses y los años pasan de eso, con momentos bisagra, como lo fue esa elección, como fue quizás el segundo trimestre de ese primer año, como lo fueron las elecciones legislativas de hace unos meses atrás. Eh, y yo creo que lo mejor está por llegar todavía, ¿sí? Se habla mucho de informalidad en el mercado inmobiliario argentino. ¿Qué rol juega realmente y cómo debería leerla un inversor extranjero sin caer en perjuicios ni en errores de interpretación? A ver, la única informalidad de la cual yo puedo llegar a hablar es la decisión que puede tomar o no un extranjero o un argentino también para el caso, en reportar o no ante el Estado la compra que ha hecho de su propiedad o los impuestos que debería pagar sobre alquileres percibidos. Eso ya son cuestiones que van por fuera de mi labor, ya que una vez que uno compra, se tiene que sentar con su contador y declarar todo lo que ganó por alquileres o lo que compró la propiedad y lo que va de la propiedad. Sí es real que es un secreto a voces que mucha gente suele declarar un valor de venta, de compra por debajo del valor real y que lo hace por la simple cuestión de que quiere ahorrar dinero en impuestos. Desde ya que no es lo que recomendamos y no es lo que típicamente se ve, pero hay gente que lo hace. Pero hablar de informalidad, yo hablaría más a ver, de procedimientos o
particularidades o pormenores culturales que son muy diferentes a la de otros países, donde la forma de encarar un proceso es diferente, porque Argentina y Latinoamérica, creo yo, tienen un poco menos de formalidad al momento del tete a tete y de la reunión y de lo que se acuerda y de incluso de algo tan sencillo como la manera en la cual uno se habla con el otro o cómo se viste para una reunión. Hay elementos muy informales que, dicho sea de paso, es algo que atrae mucho al extranjero también. Le encanta la naturaleza laxa del argentino, la cuestión menos estructurada, la cuestión más que permite como respirar y desenvolverse versus un Estados Unidos, un Canadá, una Alemania, Dios me libre, Dinamarca, Noruega, lugares como esos donde uno no puede salirse del eje. Entonces eso atrae mucho. Cuando hablas de usos y costumbres suele surgir el tema del pago en efectivo. Es habitual ver que en Argentina las propiedades se compran en cash. ¿Es un imperativo para el extranjero comprar en cash o existe la alternativa bancarizada como una recomendación? A ver, las dos cosas. Es un imperativo que entienda que Argentina tiene esta cuestión cultural donde nos hemos quedado en el siglo XX o siglo XIX en realidad, y vienen con el efectivo y la máquina para contar billetes y se hace en efectivo. Ahora, si bien el 90% de las transacciones se manejan así, nosotros tenemos una estadística un poquitito mejor donde quizás eh, el 70 se manejan así, donde tenemos 3 de 10 que se puede hacer por medio de transferencia. Y eso es lo que siempre tratamos de hacer o lograr para facilitarle la vida al comprador y no asustarlo. Pero ciertamente es una de las primeras cosas que aclaramos al extranjero. La metodología de pago es esta. Tenés que tener el dinero, tenés que traer el dinero, tenés que poder facilitarle al vendedor el dinero porque probablemente el vendedor después hace media vuelta y compra otra cosa, entonces está necesitando de ese efectivo. Más allá de la cuestión cultural, donde al argentino le gusta ver el dinero verde físico, y de hecho hay otro tema cultural que es que se tiene que entregar billetes de denominación, de billetes de 100 del año 96 en adelante, es decir, los que aquí llamamos los de cara grande, los $100 bills de cara grande. Los de cara pequeña no se aceptan. El argentino no te los va a aceptar. ¿Y por qué históricamente se dio esa preferencia en el mercado local? Porque son viejos y porque supongo que en esa cuestión de billete viejo quizás hay no sé realmente con certeza, pero entendería que para el argentino que sean billetes viejos, o sea, del 96 para atrás, da una implicancia de que no son tan seguros o son más fáciles de truchar. Y eso de alguna manera se popularizó y ahora todos quieren el billete que es el cara grande y o el que es más bien azul, tiene como un tinte azulado, los nuevos billetes de 100. Entonces, eso también es una cuestión donde en una reserva de una propiedad dice, se entregarán billetes cara grande y el tipo dice, what is this cara grande? Entonces te matás de la risa tratando de explicar todas estas diferentes aristas culturales. ¿Qué otros usos y costumbres debería conocer el inversor extranjero que no aparecen, por ejemplo, al comprar una propiedad en Miami? Lejos la primera es el tema de la metodología de pago y el hecho de que realmente se va muchas veces con el dinero en la mesa, se cuenta el dinero y, y se cuenta ahí y una vez contado el dinero, el comprador se lleva las llaves, el vendedor se lleva el dinero y cada uno va por su lado. Otros usos y costumbres pueden responder a que hay ocasiones en las cuales
un vendedor puede necesitar que se le otorgue el uso de la propiedad luego de la venta. Esto se llama comodato, es un concepto legal que responde al libre uso y goce de la cosa. Es decir, es como un alquiler, pero sin pagar alquiler. Entonces, vos me comprás a mí una propiedad, pero vos no te podés mudar hasta dentro de un mes porque no te hacen entrega de la propiedad que compraste vos. Entonces se estila decir, necesito un comodato por un mes hasta que me hagan entrega. Durante ese mes vivís en la propiedad que antes era tuya y ahora no, porque se firmó la escritura traslativa de dominio de vos a mí, pero no pagás alquiler. Es un uso gratuito. Lo que sí pagás es los servicios. Pagas la luz, pagas el gas, etc. Entonces, alguna que otra ocasión, algún comprador me ha dicho, escúchame, le estoy dando el departamento gratis, ya se lo compré, no, que me paguen un alquiler. Lo cual está bien, es sensato. Si estuviéramos hablando de un plazo necesario de 3, 4, 5 meses, está bien. Pero cuando es un mes o menos, es parte del folclore de alguna manera de alguna soga al que vendió porque necesita ese plus, ese extra. Ese es el único otro ejemplo realmente. Hay muchos ejemplos, no se me ocurre ningún otro en este momento, pero ese es un ejemplo. Tradicionalmente, el escribano, que es el que interviene en la operación, el que autoriza la operación, que es un oficial público, es elegido por la parte compradora, con el vendedor eligiendo el lugar de la firma por una cuestión de que el vendedor quiere jugar de local al momento de que cuando le dan la plata, quiere estar en un lugar familiar para él, para después decir, la pongo en esta caja fuerte o se la doy a tal persona. Entonces, eso también es un poquito parte del folclore. Desde un punto de vista práctico, ¿qué documentación necesita hoy un extranjero para comprar una propiedad en Buenos Aires? ¿Es necesaria algún tipo de residencia fiscal o local? El extranjero necesita solamente dos cosas: un pasaporte válido y lo que se llama un CDI, que es un tax ID que permite que el extranjero compre cualquier bien registrable en la República Argentina. Es una clave fiscal que reemplaza lo que a nosotros nos dan con nuestro número de documento. Y es un documento que, si quisiera, puede ir tranquilamente a la oficina impositiva, que se denomina ARCA, a realizarlo, o bien a través nuestro, que tenemos contadores que lo realizan, tarda 24 horas, tiene un costo mínimo. Esas son las únicas dos cosas que necesita un extranjero para poder adquirir propiedades aquí. Si tuvieras que completar la frase, invertir en Argentina hoy es, ¿cómo la terminarías? Es un bien que en el tiempo adquiere valor y que en el mientras tanto representa un disfrute para el que le gusta viajar o le gusta tener los assets diversificados, y agregaría, siempre y cuando lo hagan con gente proba y que sepa del tema, como nos gustaría pensar que somos nosotros, así que bueno, con todo gusto ayudaríamos, pero fuera de la broma, es un bien que adquiere valor en el tiempo, porque una cosa es que uno pueda comprar propiedades muy baratas, pero si las compra en un lugar que está sumido en guerra o con geografía complicada o geográficamente difícil de llegar, no importa mucho que te compres un departamento de 4 dormitorios por $5.000. Importa que eso esté acompañado de un ambiente o de un lugar donde es agradable ir, hay un poder de reventa, hay cosas para hacer, y Argentina presenta todo esto, no solo para el turista, no solo para el inversor, sino para el que tiene algún proyecto de vida o proyecto laboral, como lo estamos viendo ahora. Y para cerrar, ¿qué debería entender un inversor extranjero que ciudades como Buenos Aires, en el real estate argentino, puede ofrecerle frente a otras world class cities como Miami o Ciudad de México? A ver, ahí también estamos comparando tres mercados muy, muy diferentes. La Ciudad Sí. de México, comencemos por decir que es vasta como no hay otra en Latinoamérica, ¿no?
Eh, Miami, no conozco el mercado de México, pero sí el mercado de Estados Unidos, específicamente Miami, tiene unos valores que están muy por arriba de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que Miami, dentro de Estados Unidos y con otra infraestructura y otra economía y otra seguridad financiera, presenta cierto atractivo para un tipo de inversor, pero no para otro. El inversor norteamericano va a estar atraído a Buenos Aires porque hay una cuestión arquitectónica y cultural que en Estados Unidos no hay. Y es una de las razones por las cuales el barrio de Puerto Madero, al este de donde estoy yo ahora, que es donde están todos los high rises y demás, uno va caminando y parece el Chicago Skyline o el Miami Skyline o el New York Skyline. Son skyscrapers de 40 pisos que nada tienen que ver con el alma de Buenos Aires, con el estilo francés o, digamos, español o alemán, y ese melting pot que tiene la arquitectura y la cultura. Entonces, viene y le gusta eso, le atrae eso. No porque lo diga yo, sino porque me lo repiten una y otra vez. Y así cerramos otro episodio de Helbig Talks. Una conversación que va mucho más allá del ladrillo, de los barrios y de la coyuntura económica. Una charla que nos invita a pensar en el real estate como lo que realmente es, una decisión estratégica, donde se cruza el contexto, la visión de largo plazo y la lectura honesta del riesgo. Quiero agradecer especialmente a Maximiliano Gott por compartir su mirada, por compartir su experiencia y sobre todo por su honestidad intelectual para hablar de inversión extranjera en Argentina, sin simplificaciones ni discursos prefabricados. Porque las verdaderas oportunidades no aparecen donde todos miran, sino donde pocos se detienen a entender. Si esta conversación te dejó preguntas, te abrió escenarios o te ayudó a ordenar ideas sobre invertir en Argentina desde el extranjero, te invito a compartirla. Yo soy Jorge Andrés Renovitsky y esto fue Helbig Talks. Nos vemos en un próximo episodio con nuevos invitados, con nuevas ideas, pero con la misma convicción de siempre, utilizar nuestra voz para honrar el futuro que viene.